Bienvenidos nuevamente a tu canal preferido, Asertivamente. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros en este día y hoy con un tema muy interesante que a continuación te mencionaré, pero antes quiero dar la bienvenida a mi compañera, amiga, psicóloga y psicoterapeuta Nereida Sánchez. Bienvenida, ¿cómo estás, Neri? Muy bien, Germán, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Bienvenidos a todos. Un placer compartir este espacio contigo como cada semana. Y bueno, pues el tema que traemos el día de hoy es cómo evitar caer en una depresión a partir de los síntomas de la tristeza. Entonces, es un tema que nos han pedido por ahí también en nuestras consultas, les recordamos en nuestras redes sociales, en nuestros correos electrónicos, para que nos hagan llegar sus sugerencias, porque queremos que los temas que tratemos aquí sean, pues desde luego, de interés de ustedes y de situaciones que estén viviendo en la actualidad y que de esta manera puedan tener alguna referencia profesional desde el punto de vista clínico, como es nuestro caso. Entonces, su servidor Germán Gachuzo nuevamente les da la bienvenida y pues empezando por este tema, Neri, de cómo evitar que la tristeza nos lleve a la depresión. ¿Qué opinas de esta pregunta? Sí, fíjate que pues es una situación muy frecuente frente a cualquier cambio, duelo, pérdida o impacto en nuestra vida. Entonces es muy importante conocer cuál es el momento clave antes de estar desarrollando una patología alrededor de la tristeza, ¿no? La tristeza, como todas las emociones con las que nacemos y vivimos, pues es un sentimiento que aunque no nos guste tanto, una emoción que aunque no nos guste tanto, es muy saludable. Es importante conocerla, sentirla, experimentarla, ¿no? Cuando tú te sientes triste por algo que le pasó a alguien que quieres, pues eso denota tu capacidad de ser empático, tu capacidad de ponerte en el lugar de otros, este sentido humano de cercanía. Pero se vuelve patológico cuando permanentemente y a través de nuestros pensamientos, nuestras percepciones, el mal manejo de las conductas asociadas a la tristeza, pues nos desarrollan a lo mejor incluso un trastorno depresivo. Entonces, la cuestión del tiempo, la intensidad, cuáles son los factores o situaciones asociadas a tu tristeza van a ser fundamentales para poder determinar que ya está siendo no saludable para ti. Completamente. Yo creo que nada más enfatizaría en el tema de la temporalidad, es decir, la tristeza, como bien mencionas, Neri, pues es algo que todo mundo sentimos en algún momento de nuestra vida, pero cuando esa tristeza permanece y no se va, o incluso se hace más intensa con el paso de los días, entonces es cuando corremos ahí el riesgo de que se nos convierta en una depresión. Y hablando específicamente de cómo detectar si estamos yendo para el camino de la depresión, mencionaremos algunos de los síntomas más comunes, como lo son, pues de entrada, el desgano, desánimo de hacer las cosas que normalmente haces, incluso trabajar, incluso ir a donde tengas que ir, incluso actividades que te gustan hacer y que dejas de hacerlas porque no tienes ganas, ¿no? Otro es la pérdida de apetito, también puede estar asociada con la depresión, o incluso el extremo de comer en exceso, ¿no? Cualquiera de estas dos conductas no son buenas, ¿no? Lo mismo con el sueño. Si tienes mucho sueño o no sales de la cama, te la pasas acostado, dormido, duermes más de 10, 12, 15 horas al día, bueno, pues desde luego es un síntoma muy claro de que algo no está bien contigo emocionalmente, pues no, y te puede llevar a la depresión. La idea de no socializar o de no querer socializar con alguien más, de no querer salir a ningún lado, a tomar un café, a ver a los amigos, a alguna fiesta, de no tener ganas de estar con otras personas, pues, ¿no? Es otro de los síntomas importantes. El no disfrutar de nada, de lo que normalmente disfrutas, que nada te cause placer. Y uno más que mencionaría, pues es también la desvalorización propia, el sentirte menos contigo mismo, sentirte mal contigo mismo, con tu imagen, con tu persona, con lo que representas, y tener esta serie de pensamientos negativos alrededor de ti permanentemente, ¿no? Que esos no te ayudan en nada y por el contrario, pues te pueden ir como llevando este espiral hacia una depresión, Nereida. Sí, absolutamente. Todos estos van a ser síntomas que te puedan estar hablando de que estás muy triste o incluso deprimido. ¿Cuál va a ser la diferencia? Yo lo mencionaba en un principio, el tema del tiempo y la intensidad. Es decir, tú puedes haber pasado por una situación crítica, una pérdida, y experimentar estas sensaciones por 1, 2, 3 días o hasta algunos meses, ¿no? Dependiendo del impacto de esa pérdida o de esa situación crítica.
esto lo tendrás que valorar y regular. Si yo me siento así porque perdí pues un pañuelo, perdí una libreta, un objeto, ¿no? Un objeto sin tanto valor sentimental, pues obviamente este tema de la intensidad ya te podrá estar hablando de cuestiones patológicas. Pero si por el contrario te sientes así por 3, 4, 5 meses por la pérdida de un familiar querido, una persona querida, pues obviamente va a formar parte de un duelo natural, ¿no? De todas formas, clínicamente hablando, en cuestiones de criterios diagnósticos para la depresión, cualquiera de estos síntomas, 3 o más, que se mantengan por 6 meses en adelante, ya nos pudieran estar hablando de haber entrado a un periodo, a un episodio depresivo. La intensidad también la voy a remarcar porque obviamente no es lo mismo tener un poco más de sueño durante el día que estar dormido prácticamente por días y no despertar más que para ir al baño. Entonces es necesario tener en cuenta y en consideración este factor de intensidad y duración. Entonces, pues bueno, lo importante y lo que me gustaría que pudiéramos empezar a hablar es justamente cómo poder evitar caer en una situación patológica, ya sea porque pues evidentemente no es saludable para nosotros o porque pues a pesar de que estoy pasando por un duelo, una situación crítica, pues no quiero, no necesito en mi vida convertir esa situación en algo que inunde y que invada mi existencia. Sobre esto, ¿qué nos puedes comentar, Germán? ¿Qué recomendaciones nos das? Fíjate que yo creo que la palabra clave en este sentido es la significación, ¿no? El significado que le pongas a la situación que estás... Hay una situación de fondo, pues, ¿no? Que te está generando esta tristeza o esta depresión. Y el significado que le pongas tú a esa situación es lo que va a hacer que dure más o tenga menos intensidad, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo creo que algo muy importante que tendríamos que tener presente es los pensamientos negativos. Este significado se construye o inicia su construcción a partir de los pensamientos que le asignas a ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, cuando tus pensamientos tienden hacia lo negativo, va a ser muy difícil que logres como quitarte de esta posición, ¿no? Entonces, aunque suene muy sencillo, quizá no lo sea al principio, pero sí es importante evitar estos pensamientos negativos, evitar cualquier situación que te lleve a pensar que eres una persona desvalorizada, que la gente no te valora, que las cosas no tienen sentido, que nadie se fija en lo que haces, que nadie tiene aprecio por lo que representas, o que pocas personas se interesan en ti. Todo este tipo de pensamientos que pueden ser muy relativos y algunas veces engañosos, tratar de alejarlos de tu mente. Esa sería una primera y muy importante recomendación que yo haría. No dejar de socializar con tus amistades, aun cuando no tengas ganas. Sé que cuando estás deprimido o empezando ahí una situación de depresión, pues no te dan ganas de salir con nadie, de ir a ninguna fiesta o de convivir con nadie, etcétera. Hazlo y verás que aunque no tengas ganas, al final te vas a arrepentir más de no haberlo hecho que de haber estado en esa circunstancia que te distrae, te saca de este círculo vicioso mental en el cual tú mismo te has metido. No interrumpas tus actividades, no dejes de alimentarte adecuadamente y algo muy importante, trata de hacer actividades al aire libre. Eso es bien efectiva esta medida. Si haces algún ejercicio como correr, caminar, andar en bicicleta, nadar, escalar, lo que sea, te va a ayudar muchísimo a hacer alguna actividad al aire libre, incluso simplemente caminar y contemplar algún parque o algún lugar que te guste hacerlo. También es un descanso y es un alimento para tu mente y para tu alma. Totalmente de acuerdo, Germán. Cuando estamos hablando de personas que inician con síntomas o acaban de pasar por una situación crítica, dolorosa o de pérdida, a lo mejor esta patología todavía no está tan sembrada, tan enraizada, y pues esa falta de voluntad ahí está asomándose. Sin embargo, es muy importante buscar la manera de saltarla, buscar la manera de llevarme a mí mismo, generar alguna especie de presión o incluso de recompensa después de haberme permitido salir de esa zona, ¿no? de abulia, de falta de voluntad, de falta de ganas de hacer algo. Porque incluso pensando a lo mejor en el ejemplo de dormir de más, el hecho de que tú te lo permitas, lo único que va a generar es que entres en ese ciclo. Con todo el sueño
sueño del mundo, con todas las ganas de pegarte las cobijas y al colchón, necesitas llevarte a ti mismo en esa inteligencia emocional y en esa necesidad y deseo de estar bien fuera de esa situación. Lo mismo con las actividades de las que hablas, ¿no? Yo ya no tengo nada de ganas de salir a caminar, yo ya no tengo nada de ganas de ir a ver a nadie, aún así voy a generar el compromiso conmigo mismo para no desarrollar esta tristeza como patología, de hacerlo. Lo único que me puede conducir a generar y a elevar esas cuestiones hasta incluso químicos cerebrales es la activación. Nunca el permitir que esos síntomas me invadan. Entonces, tienes que saltarlos, debes llevarte a ese punto en el que, a pesar de no tener ese deseo, lo hagas, lo generes. Yo le agregaría algunas otras cuestiones que pudieran estar un poco más asociadas a esta parte de la que ya hemos hablado en otro momento, de la espiritualidad, ¿no? Que sería buscar ese sentido de existencia personal. Pudiera tu tristeza o incluso hasta tu depresión estar asociada a haber perdido el rumbo de tu propia vida, de tus necesidades, del sentido de tu existencia, por estar viviendo la de alguien más, llámese pareja, llámese papás, llámese hijos. Y a veces recobrar y recuperar ese sentido personal, esa voluntad, ese deseo de perseguir algo para ti mismo, basta para recomponer esa situación, esa sensación de desvalorización, de falta de ánimo, de tristeza. Entonces, este sería un punto que yo te invitaría a empezar a reflexionar. ¿Qué has perdido de vista en tu vida? ¿Qué objetivos personales has dejado de lado por seguir los de alguien más y que te han conducido a un estado de desánimo pues evidente y natural? Hacer algo por los demás en un sentido no de entrega total y no en posición de servicio al 100%, pero en darte cuenta de que tú eres capaz, a pesar de tu tristeza, a pesar de cómo te sientas en ese momento, de aportar algo a alguien. Eso puede ser muy favorecedor también para este sentimiento de desánimo, de desgano, de empezar a percibirme como menos valioso. Te recupera un poco esa posición de capacidad, de tener algo que aportar al mundo. Y puede ser una conducta, una actitud tan mínima como ayudar a una persona en una situación vulnerable en la calle, que generó esta sensación de bienestar, como puede ser el darle un cumplido, un comentario bonito, agradable a alguien más. Tú vas a notar cómo este tipo de acciones, aunque sean pequeñitas y que no te impliquen, como yo decía, una actitud de servicio o total, te van a ayudar muchísimo. El tema de la gratitud, mantenerte constantemente atento a lo que sí tienes, aquello con lo que sí cuentas, aquellas personas con las que sí puedes, con las que sí cuentas también, ¿no? Incluso hasta tus características personales. Oye, yo me siento últimamente, pues me veo al espejo, no me gusto tanto, pero ¿qué pasaría si ni siquiera tuviera la posibilidad de verme, ¿no? Si no tuviera vista, si no tuviera ojos, esto de lo que tanto me quejo, ¿qué pasaría si ni siquiera estuvieran a mi servicio? Y agradecer más que quejarnos. Aunque te cueste reconocer aquello con lo que cuentas, eso que sí tienes, hazlo. Y pues obviamente algo que tú ya mencionabas, yo lo mencionaría en el sentido positivo, el tratar de construir pensamientos orientados a la oportunidad. ¿Qué sí puedo hacer a pesar de cómo me estoy sintiendo? A lo mejor en este momento no puedo hacer aquel proyecto grande que tenía en mente, pero lo que sí puedo hacer es el 2% de eso que me guste, el 2% de eso que quiero alcanzar, ¿no? Empezar a construir este tipo de pensamientos orientados a lo que sí puedo lograr en estos momentos. Yo nada más añadiría dos últimos comentarios a lo que atinadamente mencionas, Nereida. Uno de ellos es: las personas, los seres humanos, nos movemos por lo que nos hace sentido. Bien importante. Entonces, cuando hemos perdido el sentido de por qué o para qué hacemos las cosas, ojo, no es algo grave, pero es algo a revisar. Entonces, una clave para salir de un estado así es volver a encontrarle sentido a las cosas que realmente nos apasionan, nos gustan, nos mueven. Y mi segundo comentario va en el sentido de: si no logras encontrar por ti mismo ese sentido, bueno, busca ayuda profesional. Para eso están los psicoterapeutas, para eso están las personas que te pueden ayudar y acompañar en este proceso, para lograr acomodar todas tus piezas en su lugar y que tú encuentres ese sentido, esa realización, ese gusto
por hacer las cosas que en algún momento dejaste de perder por cualquiera que sea la causa, como ya mencionaste tú varias de estas posibilidades, Nereida. Así es. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo nos tenemos que despedir, Germán. Los invitamos nuevamente, como cada semana, a compartir sus dudas, sus preguntas y sobre todo, estamos ahí para escucharlos, para atenderlos. En caso de que ustedes consideren que hay algo que pudiéramos aportarles de manera individual, revisar tu situación personal, también estamos a tu servicio. Aquí van a estar apareciendo todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Germán. Gracias a ti, Nereida, gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión y ojalá que este video, si lo encuentras de utilidad, lo compartas con quien consideres que pueda verlo también. Muchas gracias y nos vemos pronto.